Muchas personas creen que el personaje de Seong Hyun en el juego del calamar está mal escrito, pero yo vengo a contradecir todos esos pensamientos. Muchos de estos argumentos son que se alejó de su familia sin motivo, por un objetivo estúpido, o porque sacrificarse por una bebé. Todo esto lo vemos como un desarrollo de personaje y hoy repasaremos el objetivo más común de todos, que él no pensó al dejar a su familia, y aquí están mis opiniones de por qué no está correcto ese pensamiento. Primera opinión. Hyun siente que su vida se detuvo mucho antes de que todo aquello comenzara. No fue en los juegos, ni siquiera cuando vio morir a cientos frente a sus ojos. Fue antes, mucho antes. Tal vez en el momento en que dejó de mirar a su hija a los ojos sin sentir culpa. O cuando empezó a evitar las llamadas de su madre, sabiendo que solo quería escucharlo decir que estaba bien. Él lo sabía, y sin embargo, seguía huyendo. Porque hay una diferencia entre vivir y solo seguir respirando. Y él llevaba demasiado tiempo haciéndolo. Segundo. Cada mañana despertaba con la sensación de que algo le faltaba. Al principio creyó que era dinero, luego suerte, después propósito. Pero con el tiempo comprendió que lo que realmente había perdido eran las personas que le daban sentido a todo. Su madre, su hija, sus amigos. Todos aún estaban ahí, en algún lugar del mundo, pero ya no formaban parte del suyo. Y no fue por culpa del destino. Fue por sus decisiones. Las pequeñas, las que uno toma sin pensar que un día se vuelven irreversibles. Hyun era de los que creían que todo se arreglaría con tiempo. Después la visitaré, decía. Después la llamaré. Pero ese después se convirtió en una palabra que usaba para esconderse del remordimiento. Hasta que el tiempo hizo lo suyo y lo dejó solo. A veces se preguntaba cuándo había cambiado tanto. Recordaba cuando era joven, cuando las risas con sus amigos eran verdaderas, cuando la vida no pesaba tanto. Antes de las deudas, antes de las mentiras. Solía prometer que sería un buen padre, un buen hijo. Que haría las cosas bien. Pero un día empezó a posponerlo todo. A confiar en que las personas esperarían. Que el amor era algo que se guardaba, no algo que debía cuidarse cada día. Y así fue como empezó a alejarse sin darse cuenta. Su madre solía decirle que la soledad no llega de golpe, que uno la va construyendo poco a poco, ladrillo a ladrillo, con cada silencio y cada disculpa que nunca se dice. En ese entonces no lo entendía. Ahora sí. Porque la soledad no siempre es estar sin nadie. A veces es estar rodeado de gente y sentir que ninguno te ve de verdad. Cuando regresó de los juegos, con todo el dinero y el horror aún en la piel, creyó que podría reparar lo que había roto. Pero ¿cómo se arregla algo cuando ya no queda confianza? Su hija tenía una nueva vida. Su madre ya no estaba para recibirlo. Los amigos y bueno, hacía años que ni siquiera recordaba cómo sonaban sus voces. Era como si hubiese vuelto al mundo, pero el mundo ya no lo reconociera. A veces pensaba que su castigo no fue haber sobrevivido, sino recordar. Recordar cada rostro, cada voz, cada promesa que no cumplió. Porque la memoria es cruel. Te muestra todo lo que perdiste, incluso aquello que diste por sentado. Intentó llenar ese vacío con actos que parecían buenos. Ayudar, donar, prometer. Pero ninguna de esas cosas llenaba el hueco que llevaba dentro. Porque el vacío de Hyun no era material, era humano. Era el silencio entre una madre y un hijo. Era la distancia entre un padre y su niña. Era la falta de alguien que lo mirara y le dijera, no estás solo. Con el tiempo comprendió que lo que más dolía no era haber fallado, sino haberse rendido. Porque rendirse no siempre significa caer. A veces es simplemente dejar de intentarlo. Y él lo hizo. Dejó de intentarlo con su madre, con su hija, con sus amigos. Se convenció de que ellos estarían mejor sin él, cuando en realidad solo quería justificarse. Porque enfrentarse al dolor duele más que seguir huyendo. Recuerda los días en los que aún tenía a alguien con quien reír. Los sonidos del mercado, los regaños de su madre, la voz de su hija preguntándole por qué siempre llegaba tarde. Esos momentos simples que parecían tan comunes que nunca pensó que un día los extrañaría tanto. Y ahora, cada vez que el silencio se hace largo, los escucha de nuevo, como fantasmas que lo visitan para recordarle lo que perdió.
A veces se pregunta qué habría pasado si hubiera hecho una sola cosa diferente. Si hubiera llegado a tiempo. Si hubiera contestado esa llamada. Si hubiera dejado de apostar por un instante para apostar por su propia vida. Pero el tiempo no da segundas oportunidades. Solo deja cicatrices que uno aprende a acariciar en lugar de curar. Camina por las calles con esa mirada vacía que tienen los que han visto demasiado. La gente pasa a su lado sin saber quién es. No saben que alguna vez jugó con la muerte. Que vio más humanidad en los moribundos que en los vivos. Y aunque el mundo lo mira como un extraño, en el fondo, Hyun sabe que su historia no es tan diferente a la de muchos. Porque todos, en algún punto, dejamos que el orgullo y el miedo nos alejen de quienes más amamos. Su madre tenía razón. El amor no se pierde, se deja morir. Segunda opinión. Hyun no siempre fue así. Hubo un tiempo en que reía con sinceridad, en que soñaba con darle una mejor vida a su hija, en que creía que podía cambiar. Pero la vida se encargó de enseñarle que las intenciones no bastan. Que a veces el amor no es suficiente cuando no se sabe cuidar. Que las palabras bonitas no reparan las ausencias. Cada noche, al mirar el techo, se pregunta si alguien piensa en él. Si su hija lo recuerda. Si alguna vez lo perdonará. Y aunque lo duda, le gusta creer que sí. Que en algún rincón de su memoria, ella todavía guarda el sonido de su voz, los días en el parque, los helados a escondidas. Pequeños fragmentos de un padre que ya no existe, pero que alguna vez intentó ser mejor. Hay un tipo de tristeza que no se muestra. Esa que se esconde detrás de una sonrisa amable o de una broma torpe. La que Hyun carga cada día. No habla de ella, porque sabe que la gente ya tiene suficiente con su propio dolor. Pero se nota. En la forma en que mira el suelo, en cómo duda antes de hablar, en la manera en que evita prometer nada. Como si tuviera miedo de fallar otra vez. La verdad es que Hyun no se alejó solo de las personas, también se alejó de sí mismo. Dejó de creer en su valor, en su capacidad de ser amado. Se convirtió en su propio enemigo. Cada recuerdo feliz le duele, cada error lo persigue. Y aunque trata de convencerse de que puede empezar de nuevo, algo dentro de él lo detiene. Tal vez la culpa. Tal vez el miedo. O tal vez la certeza de que ya es demasiado tarde. Pero hay algo que nunca desaparece del todo. La esperanza. Esa chispa que, por más apagada que parezca, sigue ardiendo en lo más profundo. Y a veces, cuando la ciudad duerme y el mundo se calla, Hyun se permite imaginar que aún puede redimirse. Que aún puede volver a mirar a su hija y decirle que lo siente, sin que ella lo rechace. Que aún puede ser alguien mejor, aunque sea tarde. Tercera opinión. Porque a pesar de todo, sigue creyendo en la humanidad. Lo vio incluso en los juegos, en los peores momentos. Gente que compartía su pan, que se sacrificaba, que lloraba por desconocidos. En medio del horror, había bondad. Y esa imagen lo persigue, pero también lo consuela. Porque si incluso en aquel infierno existía compasión, entonces tal vez no todo está perdido. Camina solo, pero no vacío. Cada paso lleva una historia, un recuerdo, una culpa. Y aunque no tenga a nadie esperándolo, sigue caminando. Quizás porque en el fondo aún quiere creer que algún día alguien lo esperará. Hay cosas que no se pueden borrar. El abandono, el dolor, la traición. Pero también hay cosas que no se pueden matar. La necesidad de conectar, de pertenecer, de ser perdonado. Hyun ya no busca dinero ni venganza. Busca algo más simple. Paz. Y a veces esa paz se encuentra en los lugares más pequeños. En una conversación con un extraño. En un gesto amable. En el simple hecho de seguir respirando. Porque la vida, incluso cuando duele, todavía tiene destellos que valen la pena. Tal vez Hyun nunca vuelva a ser el hombre que fue. Tal vez no recupere a su hija ni pueda borrar el pasado. Pero puede decidir algo distinto. No volver a huir. No repetir el ciclo de abandono que lo marcó toda su vida. Puede quedarse, aunque duela. Escuchar, aunque cueste. Sentir, aunque le dé miedo. Porque al final, eso es lo que nos hace humanos. Seguir intentándolo, incluso después de haberlo perdido todo.
Y mientras el viento sopla sobre las calles vacías, Hyun cierra los ojos y recuerda las voces que lo acompañaron alguna vez. No las olvida, porque no quiere hacerlo. Son parte de él. Parte del hombre que fue y del que aún podría ser. En ese silencio, entiende que la soledad no es el castigo. Es la consecuencia. Pero también puede ser el comienzo de algo nuevo. Un punto desde el cual volver a construir, lentamente, con sinceridad. Sin máscaras, sin mentiras. Solo con la verdad desnuda de quien ha caído y aún tiene fuerzas para levantarse. Porque aunque el mundo lo haya olvidado, él sigue aquí. Y a veces, con eso basta. Gente, estaré atento a sus comentarios y me dirán su opinión. Estoy abierto a debates en los comentarios. Sin más, espero que tengan un buen día, denle like y suscríbanse. Sin más, hasta el próximo video.